análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, quiero mandar nuestro pésame a toda la familia de la señora Mónica Torres Domínguez, que lamentablemente falleció el día de hoy. Enviamos nuestro sentido pésame. Y al doctor Jorge Bejarano, su esposo, le enviamos nuestro sentido pésame, y a toda su familia. Nos piden este aviso y pues nos unimos a la pena del fallecimiento a toda su familia de la señora Mónica Torres Domínguez. Un poquito más tarde se va a dar información del seguimiento, me dice nuestro compañero Eric Valenzuela. Nuestro pésame a toda su familia. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de esta situación que se vive todavía en torno a la agricultura sinaloense. Karen, de 8 meses, hija de jornaleros agrícolas, falleció la madrugada de ayer. Un nuevo caso en Ruiz Cortines después de los lamentables hechos del año anterior. De nueva cuenta, pues están presentando este tipo de situaciones en las llamadas cuarterías. En este caso del municipio de Guasave. Ana Karen Rubio, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días para el auditorio de la mesa de los noticieristas. Ayer fue un día terrible, negro para los guasavenses. Primero, pues la noticia que acaparó la primera plana fue la muerte de Karen, una bebé de 8 meses de edad, como bien lo comentabas, en una cuartería de Ruiz Cortines. Pero ese era el principio apenas de todo lo que se avecinaba. Más tarde, conforme avanzó el día, Adán, Mariela y Becky, 3 niños también, pues uno de 2 años, Mariela de 2 años, Adán de 2 meses, y también Becky, de 2 años de edad, fueron a dar al Hospital General, los 3 en condiciones muy graves. Nos compartía personal médico, que incluso algunos de ellos sentían que ya no los contaban, como se dice de manera coloquial, y al parecer pues no se presentaban signos de enfermedad respiratoria en algunos de los casos, pero sí de intoxicación. Se habló de que había estado más temprano la jurisdicción sanitaria realizando labores de fumigación, porque traen también combate contra el mosquito del dengue. Pero pareciera que no les faltan desgracias en estas cuarterías de la muerte, que se han convertido pues un negocio para muchos ciudadanos, habitantes de ahí de Ruiz Cortines, así como en Juan José Ríos, Gabriel Leiva y otras regiones, pero también pues son un calvario y a lo mejor ni son conscientes de ello, Luis Alberto, quienes viven ahí, porque hay bebés que ahí nacen y ahí mueren, por desgracia, como se ha corroborado y como se ha documentado en todo este tiempo. Lamentables hechos. Y bueno, pues esperemos que se mejoren, Ana Karen, pues el resto de estos bebés, ¿no?, que también se han hospitalizado. Sí, nos compartían que están evolucionando de manera satisfactoria. Sin embargo, Luis Alberto, pues mientras se atienden estos casos, ¿cuántos más quedan en el descuido? Se han llevado ya a cabo 5 reuniones interinstitucionales en las que participa personal del IMSS, de la Dirección del Trabajo. En esta última no hubo nadie, pero sí de la Secretaría de Salud. Estuvo Cuitláhuac González Galindo ahí, y no son ajenos al problema que se vive. Saben que hay niños que pues desgraciadamente están en omisión de cuidados todo el día porque los papás se van a trabajar y los dejan sin comer, niños cuidando de otros niños, y parece que no se pone remedio de tajo pues a esta situación. Efectivamente, más todos los casos del año pasado, ¿no? 10 del año pasado, culminó en diciembre, el 24 y 25 de diciembre. El 24 de diciembre, en plena Nochebuena, murió el niño Ángel, de 2 meses, si mal no recuerdo, y el 25 fue una niña de 5 años, creo. Así las cosas. Gracias, Ana Karen, muy pendientes. Pendientes y buen día para todos. Ánimo, buen día. Nuestra compañera Ana Karen Rubio, que ha estado pendiente pues de estas tragedias, Javier. Además de estos de diciembre, pues en la temporada hortícola anterior también habían muerto varios niños ahí, y en Juan José Ríos, cuarterías. Se hizo todo un barrido, fueron secretarios, fueron autoridades federales, municipales, COEPRIS. Sin embargo, pues otra vez, nueva temporada, nuevos problemas. O los mismos problemas. Y se había dicho que pero están muriendo niños, que sí iba a solucionar este problema. Hay que recordar que en marzo del año pasado, casi al final de la temporada hortícola, se vino una serie de defunciones. 8 niños murieron.
entre Leiva Solano y Juan José Ríos, 8 niños. Y también se vino el caso tan lamentable y escandaloso de la niña que apareció sin vida, semisepultada en bordo de un canal, y que la madre fue responsable de esta. Fue detenida y está bajo proceso. Bueno, pues se dijo que sí iba a hacer algunos arreglos, que sí iba a obligar a los agricultores, a los dueños de estas cuarterías, a los transportistas, a los transportistas también, que cambiaran las rutas, porque ese era un gran problema. Hoy, bueno, nos enteramos con la muerte de esta niña Karen ayer, pues que decía la titular del sector salud en el municipio de Guasave, que tienen conocimiento que esta niña hace 9 días le habían dado un tratamiento médico con estas brigadas que nuevamente se han puesto en marcha en todas estas cuarterías, donde se encontró a 282 menores de edad, casi todos ellos con problemas de salud. ¿Por qué? Porque viven en unas condiciones muy lamentables, duermen a veces en el suelo con temperaturas bastante bajas que pues han pegado en esta ola de frío que se ha presentado en Sinaloa. Se encontró también el caso de una joven madre que dio a luz sin asistencia médica, y que bueno, por fortuna todo salió bien, tuvieron que llevarla al hospital, que sí va a resolver este problema. Y bueno, lo que ayer dice la titular del sector salud es que tiene conocimiento que las madres siguen llevando a los hijos a los campos agrícolas que los acompañan, sobre todo niños muy pequeños, y bueno, que ellos normalmente salen a las 5, 4 de la mañana para ser transportados a los campos de cultivo. Con estas temperaturas que ha hecho allá, ¿no? Normalmente o los dejan acostados en los surcos o los traen a la espalda, como están acostumbrados con algún tipo de rebozos, ¿no? Pero a esa hora, con esa temperatura y con problemas, con cuadros gripales, y sin que le dé la atención médica necesaria, pues el problema es que lo que estamos viendo es que se están presentando defunciones, y esto ya es muy alarmante lo que está sucediendo en el municipio del Guasave. Lo que no vemos es quién es el responsable de todo esto, porque normalmente se dijo que hay varias dependencias de tanto el sector federal como estatal y municipal, los responsables de dar una solución total a esta problemática que cada ciclo agrícola se está presentando. En marzo pasado se decía que la mayoría de ellos eran originarios de la sierra de Chihuahua, o sea, de una etnia. Y hoy, bueno, lo que se conoce es que la mayoría vienen del estado de Guerrero y a unos del estado de Jalisco. Ya hay defunciones nuevamente, hay graves problemas de salud. Hace 3 semanas había 3 niños hospitalizados, 2 de ellos ya se habían dado de alta, 1 de ellos sigue grave. Hoy 3 nuevos casos. Ahora se habla de una intoxicación que no se sabe todavía a causa de qué es, porque también se dice que puede ser agroquímicos. Esperemos que no vaya a ser otro tipo de droga. Así es, nada más aclarar, me dice nuestra compañera Ana Karen Rubio, la mamá de la niña de Juan José Ríos se suicidó en la cárcel, ¿te acuerdas? Ah, es cierto. Lamentablemente murió también. Así es. Vaya que tragedia, ¿no? Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, vuelve a pasar este círculo de situaciones que, como no se cierran, como no se alcanzan a cerrar por parte de los empresarios, los agricultores que hacen este tipo de trabajo, que hacen este tipo de contrataciones y dan estas condiciones de vida, y bueno, y gobierno que pues lleva las brigadas, hace su trabajo, pero los empresarios, los agricultores, perdón, no siguen haciendo esto. Y aparte, no se cierra este círculo de atención. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a ver, en cada cierto tiempo volvemos a ver este tipo de situaciones. Entonces, ¿a quién le toca atender esto? Bueno, al trabajo y previsión social, al sector salud. Y bueno, cuando se pierde una vida y esta cala hondo, como es el caso de esta niña, pues siempre la culpabilidad se intenta disolver. Pero, gobierno dice, bueno, estamos atendiendo esto, pero ¿y los empresarios que dan esas condiciones de vida? O sea, volvemos a algo que siempre se ha hablado, o sea, parte de la ética protestante. Quienes van a comprar allá, o sea, quienes van a comprar las hortalizas y todo eso, gran parte de ellos es para exportación y son americanos. Y los americanos en su ética, ¿qué dicen? Yo no quiero niños ahí, les voy a mandar la inspección de la FDA. Entonces, lo único que está pasando, que si estas muertes se siguen
sigue pasando este tipo de situaciones y los órdenes de gobierno no ponen en cintura a este necrocapitalismo. ¿Por qué? Porque alguien está haciendo dinero con la muerte de esto. ¿Por qué? Porque están permitiendo que esto suceda. Entonces, es dinero, es multiplicación de capital a costilla de que no me importa si se mueren niños o los padres o esto. A mí no me importa. Entonces, tarde o temprano, el socio comercial va a decir, a ver, esto es asqueroso y esto es lamentable. Entonces, van a decir, yo a estos no les compro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a privilegiar el comercio o van a reorientar el comercio hacia otra parte, y agricultores serios y que hacen bien su trabajo van a pagar por este tipo de sátrapas, pues. Francisco. Pues es el cuento de nunca acabar con estos problemas vinculados ahí a los jornaleros y a los hijos de los jornaleros agrícolas en Sinaloa. Siempre que se salga al campo a hacer un trabajo de investigación periodística o de lo que usted guste, va a encontrar todo este tipo de deficiencias. El problema es que se acude cuando ya prácticamente ocurren esta clase de desgracias, que no es la primera vez, desearíamos siempre que fuera la última, pero se caen en excesos de confianza. Entonces, si ya saben cómo está el foco en esa área ahí donde han habido estos problemas, ¿por qué a las autoridades correspondientes no les da por ir a supervisar periódicamente en qué estado viven ahí o sobreviven los jornaleros, sus familias, para ver los riesgos, etcétera? El que renta, pues a ese nunca le pasa nada, ¿no? Por lo que hemos visto. Y en este caso, pues falta ver todavía realmente qué es lo que ocurrió, se intoxicaron de qué, cómo, por qué. Y bueno, en lo que dice Milton tiene toda la razón. Resulta que la mayor parte de la defensa de lo que ocurre en la explotación en los campos agrícolas de Sinaloa o de México, cuando se utiliza y se sigue utilizando a menores para esos jornales, etcétera, pues son los consumidores finales allá en Estados Unidos. En algunas ocasiones lo agarran de pretexto, pues también para proteger a los productores de Allende el Bravo. Pero lo que nos debe interesar a nosotros es que este tipo de historias no deben de repetirse ya nunca más. Sin embargo, insisto, sí, ahorita todas las autoridades se volcaron hacia ese punto. ¿Y qué sigue? ¿Después qué va a continuar? ¿Quién se encarga de estar supervisando, de estar checando permanentemente lo que ocurre en todas esas, pues ya tristemente y lamentablemente llamadas cuarterías de la muerte? Sí, en este caso, como comentaban, al parecer esta bebé, pues la habían llevado ya le habían dado atención médica, tenía bronquitis, Javier. Bueno, tenía bronquitis y los papás van a la Cruz Roja, ahí en Ruiz Cortines, declara la gente de la Cruz Roja, para ver si la podían llevar a consulta ahora antes de que lamentablemente falleciera, de emergencia. Y informó Minelida Ochoa, coordinadora de Cruz Roja Cortines, que les dijeron que sí, que la llevaran, porque no la llevaron en ese momento, fueron a preguntar y ya no regresaron. Los papás posteriormente pues les hablaron para que fueran a la vivienda, pero lamentablemente había fallecido ya, sí, la menor. Pero el día 9, hay que recordar que el día 9 de este mes hubo una brigada médica del ayuntamiento, y en esa parte hay un parte médico que dice que a esta niña la recetaron. Ya estaba en tratamiento. Que traía un cuadro gripal en ese momento. Y le dieron un tratamiento, le dieron el medicamento, la receta, le dijeron a la madre cómo tenía que suministrar los medicamentos. Y bueno, a la vuelta de 9 días, ya le presentan neumonía. El problema es que se dice, y lo que han estado investigando, es que la madre encontró los medicamentos casi todos completos en la vivienda. La madre no le daba los medicamentos y además se la llevaba en la madrugada con ella a acompañarla a una niña de 8 meses al surco, por lo cual con las temperaturas y medicamentos pues sucedió lo que son. Hay que recordar que el año pasado, en marzo, con todo este cúmulo que se dijo que hubo 8 muertes en un lapso muy pequeño en 2 zonas del municipio de Guasave, bueno, hubo algunas investigaciones. Recordar que todas las cuarterías carecen de servicios sanitarios, de agua potable. El gobierno del estado empezó a hacer algunos implementos para darles agua potable, pero se dijo que dormían en el piso. Se empezó a darles cátedras, cobijas, y bueno, también se descubrió que normalmente los agricultores, como ellos hacen una contratación a través de enganchadores
Estos enganchadores, estos particulares, van a otros estados de la República, contratan, les dice qué tipo de salario les van a dar, les dan alojamiento, les cobran por el alojamiento, y son estas cuarterías que nadie sabe propiedad de quiénes son, que carecen de todos los servicios. ¿Quién es el responsable de verificar las condiciones de cada de estas cuarterías? Es el ayuntamiento y es el sector salud. Pero también la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir en este tipo de prestaciones. Todos los agricultores, pues dicen, nosotros contratamos, le pagamos al intermediario, y él le decimos, necesitamos tantos trabajadores, y diariamente va y nos trae los trabajadores. A veces los mueven de un campo a otro. Entonces es una problemática ahí que tiene que intervenir el gobierno federal y estatal y municipal y poner orden, porque ya es un segundo periodo que estamos viendo que hay nuevamente defunciones de menores de edad. Lamentablemente así es, Javier. Y pues ya decías un alto número. ¿Cuánto decías el año pasado? 8 niños. 8 niños ¿Contando en el mes de los marzo. de diciembre? No, en marzo. Aparte solo el mes de marzo. Que comentó en diciembre. Sí, en el mes de diciembre son llevan nuevos casos. En el mes de marzo del año pasado. más estos 2 de diciembre y este. Así 3. fue cuando fue todo un escándalo. 11 niños. Y luego que se presentó este caso de esta niña que fue encontrada semisepultada, pues le dio la vuelta al mundo en esta situación, ¿no? Milton. Bueno, tarde o temprano va a volver el panel de controversias, el panel del TEMEC, y tal vez esto pueda ser, no digo que lo sea, pero pudiera ser una situación en la cual nuestro principal socio comercial empiece a llamar a cuentas al gobierno mexicano y decir, hey, está pasando esto en las cuarterías del norte de Sinaloa. ¿Qué pasó? O sea, que los americanos digan eso. Entonces, a ver, y empiezan a apretar en otros rubros para ver, o sea, qué está pasando. Entonces, si traen una situación en otro rubro, van a utilizar esta situación para empezar a apretar, y sobre todo en la parte del campo. ¿Por qué? Porque si algo hemos visto es cómo los americanos protegen sus intereses, y ellos sí se van en bloque. Aquí vean cómo han de estar muchos agricultores en el norte del estado diciendo, ve, lo que y saben quiénes son, pues. Pero también, ahora, si pensáramos como nuestras madres nos decían cuando estábamos niños nosotros, digo, si te portas mal te van a pasar cosas malas, ¿no? Decían las mamás, a fulano, tus amigos les pasó esto, ¿por qué? Porque hacen cosas malas. Entonces, en esa pedagogía maternal de causa y efecto, pues habría que pensar también que lo malo que le ha pasado al campo en Sinaloa es el devenir de una causa, un efecto de la ley de las equivalencias, dijeran algunos, o otros creyentes, algún castigo divino. ¿Por qué? Porque quienes trabajan la tierra permiten, o quienes hacen dinero del trabajo y del fruto de la tierra, permiten que se mueran niños. Entonces hay un cobro ahí en las fuerzas del universo. Digo, para los que crean en lo que crean, hay un cobro, hay una equivalencia. Entonces, ¿cómo se llamaría a esto que le está pasando al campo sinaloense? O sea, hay que voltear a ver por qué se está muriendo niños. Sí, tienes razón, Milton, pero nada más para poner el contexto completo. Sí. En estos casos, no es que estén trabajando en el campo. No, niños, no están trabajando. El problema son las condiciones en las que viven. Las condiciones que viven estos. Sí, claro. Y algunas personas de Guasave nos dicen que inclusive algunos transportistas son dueños de estas cuarterías, ¿no? Irregulares. Sí. No, claro, o sea, pero ¿por qué generan esas condiciones? Quien está multiplicando su fortuna a costilla de que den unas condiciones precarias para que a los trabajadores se le mueran sus niños. O sea, volvemos a los cuentos de Charles Dickens cuando empezaba la revolución industrial y cómo vivían en condiciones miserables los trabajadores, y el señor Scrooge cuente. Todo lo que da. Así es. Luis, entonces, una persona de Ruiz Cortines nos dice, parte de la historia de la agricultura del Valle del Fuerte, en particular el corredor Los Mochis Guasave, desde la pizca de algodón existió este problema, condiciones precarias, niños, ancianos, jornaleros. Las autoridades se hacen de la vista gorda como en Ruiz Cortines, solo que las autoridades ahora están al pendiente, entre comillas, por los medios, dice, pero tiempo atrás jamás los habían volteado a ver. Desde las 3 de la mañana están subiéndose a los transportes a temperaturas muy bajas con los niños. Se requiere revisión a profundidad. Francisco. Sí, mira, ahorita que comentaba Javier Cabrera las condiciones en que se atendió este niño, pero que se descubre que presuntamente su mamá no le daba los medicamentos, estaban intactos, y que se llevaba a un bebé de 8 meses al jornal. Pues esto está peor que un niño trabajando en el jornal. Es decir,
Entonces, ¿dónde está la Dirección de Trabajo y Previsión Social? No sé si así se llame todavía, porque gobierno que entra es un cambiadero de nombres, como se llame, y hay una inspección también del trabajo a nivel federal, debe de existir. En fin, hay tantas cosas que verificar, porque, pues bueno, el que un menor de edad ande trabajando todavía en el surco, pues estamos mal. Pero el que permitan que una madre, por lo que usted quiere y mande necesidad, lleve en su rebozo un bebé con estas temperaturas, con lo que se fumiga, etcétera, pues es peor todavía. Entonces no pueden el gobierno encargado de todo esto, no sé, puede ser el municipal, el estatal y hasta el federal, no pueden ser omisos, ¿no? O hacerse de la vista gorda junto con los dueños de donde cultivan, donde cosechan las hortalizas. No pueden ser omisos en eso. Hay capataces, hay ahí, qué sé yo, no sé, mayordomos, no sé cómo le llaman, que tienen que estar vigilando todo eso. Pues es muy sencillo. ¿Sabe qué, señora? Usted no puede pasar al surco porque trae su bebé y vamos a tener problemas. Pero si se hace la tormenta perfecta, donde el productor, el responsable, se hace de la vista gorda y los 3 niveles de gobierno asumen una actitud omisa, negligente, bueno, pues esto quisiéramos que fuera el último caso, pero si esa es la combinación perfecta que hay, entonces preparémonos porque va a haber más casos en este tema. Lamentablemente, Francisco Treviño, pues dice, nunca se le ha puesto atención a este tema. Anselmo Ortiz dice, en Villajuárez, en Nabolato están igual, las cuarterías en pésimas condiciones para los jornaleros y sus familias que vienen a trabajar a los campos. Fíjese que en Villajuárez, Anselmo, las que nos tocó ver en la inundación, sí estaban bien, ¿no? Eran casi como edificios, ¿no? Así, sí, de 2 o 3 pero pisos, pues no dudo que haya también cuarterías irregulares, ¿no? Blanca Galindo, buenos días, noticieristas. Así como este caso es muy recurrente, hay más como una institución tan importante de atención a los derechohabientes enfermos y adultos mayores, y el elevador no sirve desde hace mucho, supongo que se refiere a algún hospital. En los campos agrícolas sí hay, dice, pero cuando los enfermos no los reciben para que los cuide su mamá y se los llevan a trabajar, dice Aaron Aldana. Bueno, es que dice Anselmo, ¿cómo no quieren que se lleven a los niños al trabajo si no hay guarderías? Y dicen que en algunos campos sí hay. Sí, es verdad, en algunos campos, algunos agricultores inclusive pues tienen cuartos normales, ¿no? Guarderías y escuela. Lamentablemente, por eso no entendemos por qué en algunos sectores se sigue permitiendo que exista esto pues prácticamente clandestino, Javier. Bueno, y recordar que también el año pasado, por esas mismas fechas de marzo, a través de un representante de la ONU, se denunció que tenían retenidos a trabajadores del campo, en un campo agrícola, todos ellos de Chihuahua, que no tenían cocina, que les vendían la comida, que les pagaban salarios menores. Fue todo un escándalo. De raya de las de antes, ¿no? Fue todo un escándalo internacional. Les dieron alojamiento provisional mientras los regresaron, pero nunca se supo si fue sancionado el agricultor o quien los tenía retenidos, lo cual es una privación de la libertad, porque no los permitían salir, no les permitían regresar a sus lugares de origen y además los estaban explotando. O sea, ha habido varios escándalos desde el año pasado, sin embargo no hemos visto reacciones contundentes de las autoridades competentes, o federales o estatales y municipales. Así es, nuestra compañera Yulisa de Guasave dice, en estas cuarterías que son casas rentadas, dice, no les dan ningún servicio médico ni de guardería, ni mucho menos, dice, a diferencia de los albergues, donde sí tienen hasta maestros, dice, sí hay algunos que sí tienen los albergues, algunos agrícolas, ¿no? Sí, los campos agrícolas. Así es. Milton, un minuto. Sí, hay que recordar que hace como más de 30 años se perdió la producción de melón por el lado de Juan José Ríos por una cuestión de salmonela. Y científicamente no se supo qué fue, pero sí fue una situación de higiene. Y cuando revisan las cuarterías de los trabajadores, pues es cuando se da este tipo de... se verifica que pudiera ser que por esta situación fue cuando entra ya Solidaridad y empiezan con la cuestión de viviendas. Ese es por un lado. Y por otro lado, una maestra del sur de Sinaloa nos comenta que en el entronque de Concordia por Villa Unión, ahí se amontonan los jornaleros con niños de 7, 8 años,
Entonces, esta persona les pregunta, o sea, oye, niño, ¿estás en alguna escuela? No, no tengo escuela, le dicen. O sea, se los llevan. Pues, ¿En el entronque de Concordia? Concordia, por Villa Unión, en Concordia. Entonces, ahí está la denuncia, digo, para trabajo social, para salud, que alguna autoridad, porque después va a pasar algo y después van a querer hallar culpables y se va a diluir la culpa. Y quieras o no, al final del día, tarde o temprano, este tipo de condiciones predatorias donde va la vida de niños, tarde o temprano, a la hora de acumular el dinero, se les va a frenar. ¿Por qué? Porque, quieras o no, los socios protestantes tienen su ética, ¿no? También. Así es. Un minuto, Francisco. Sí, mira, a recordar también, Cabrera, ahorita que recordaba lo ocurrido, me parece, por allá por los rumbos del campo 35, si mal no recuerdo. El otro escándalo que hubo aquí en el acceso principal de Chinitos, aquí en el municipio de Angostura, donde en una presunta área de rehabilitación de jóvenes con adicciones, pues resultó que los tenían secuestrados para explotarlos. Ahí se hablaba del crimen organizado, los liberó la policía estatal, me parece, pero nunca se supo quién era el que los tenía secuestrados ni nada más ellos después revelaron cómo los trataban, cómo como esclavos los llevaban al jornal, etcétera, etcétera, y no pasaba nada hasta que alguien se atrevió a presentar una denuncia anónima, me parece, y se procedió. Entonces creo que hablar de estos temas en estos tiempos verdaderamente es vergonzoso para las autoridades correspondientes. Y ¿por qué no? Esto que sirva también para los agricultores, para los productores, para los propietarios de empaques y todo eso, que se preocupen cómo funciona la cadena de contratación para los jornaleros y ser más responsables también, o tener un poco de humanismo, decir, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Cómo viven? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchos agricultores allá en el norte, y sobre todo aquí en el Valle de Culiacán, que fueron pioneros en atender, en darle mejor calidad de vida en todos los sentidos a esos jornaleros que vienen a Sinaloa a pesar de todo, año con año o temporada por temporada, desde diferentes partes del sureste del país. Pero hacerse de la vista gorda en lo general, hacer una tormenta perfecta de omisión, siempre vamos a tener estos temas, desafortunadamente, cada tanto tiempo. Así es, Francisco. Bueno, vamos, Javier. Sí, preocupante, ¿no? Que se vuelva a repetir tan rápidamente. Tan rápido, pues apenas en diciembre. Sí, y en marzo pasado que fue el mayor escándalo. Y en diciembre nuevamente, en enero nuevamente. Y bueno, todavía no termina la temporada invernal y tampoco la temporada hortícola. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Bueno, vamos a esperar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que debimos de haber tenido desde hace tiempo? Es decir, estos son los culpables de la precariedad, y bueno, vamos a proceder a que o mejoren o hacer un tipo de emplazamientos, pero esto sigue, pues. ¿Por qué? Porque hay una lógica de acumulación que lo permite, y que cuando esto pasa, las culpas se diluyen. Muchas gracias. Gracias, Milton. Francisco, nos vamos. Insisto, creo que algo se tiene que hacer, pero de manera permanente y definitiva, para cuidar todos estos frentes, porque no es posible que nos convirtamos en vergüenza, en lamentar estas situaciones, porque son noticias a veces de impacto no únicamente nacional, sino internacional, por el tema que hablaba Milton de cómo el consumidor norteamericano, cuando tiene conocimiento de estas cosas, presiona a sus autoridades allá para que digan, hey, tú vienes y me pones aquí una berenjena, un tomate, un chile, etcétera, etcétera, muy bonito, muy rico, pero esto fue cosechado en base a pérdidas y explotaciones de vidas y explotaciones de jornales allá en esas comunidades donde es la cosecha, como el caso de Sinaloa, ¿no? Entonces, pues a ponerse las pilas las autoridades, y no únicamente, pues cuando ocurren estas desgracias, a hacer acto de presencia como si estuvieran muy interesados, y ya después ya pasó, vámonos. Ya no volvió. Ahí volvió, exactamente. Y yo creo que independientemente de que es un tema de salud, un tema de inspección, un tema de asistencia social, este es un tema criminal. Debería de intervenir alguna autoridad también de seguridad. Pues ve, cuarterías de la muerte le llaman. Es un tema criminal. Somos el granero de México.
pero se mueren niños, ¿no? Adentro del granero, ¿no? O sea, es un tema en el que debería intervenir alguna autoridad policíaca también, independientemente del resto de la cadena. Muchas gracias, Francisco. Claro, independientemente de eso hay que hablar de vida. Quiero felicitar allá hasta el fuerte de Montes Claros. Ayer nació el tercer hijo de unos grandes allegados míos de Topi Quintero Cosío, que era hija de Rafa. Es hija de Rafael Quintero Escalante, el coaching, el animal para su mujer. Y pues felicitar también a su papá Fito Zuna. Ayer llegó el tercer hijo de ellos y bueno, pues bienvenido a este mundo en estas condiciones, pero bueno, ellos qué culpa tienen. A chambear. Y también hoy es cumpleaños de la esposa de un conocido mutuo, Luis Alberto Díaz. Es cumpleaños hoy de la esposa de Luis Vega Alvidres, el doctor, el viejito, el odontólogo. Abrazo, claro que sí. Entonces espero que festeje a Chela como merece. Que haya regalo. Y ellos son un matrimonio ícono de nuestra generación. Todos tenemos en nuestra generación alguna pareja emblemática que desde que andaban de novios en la escuela terminan en el matrimonio. Así es. Y ya me dicen que no va a cocinar todo el fin de semana. Mínimo. Que tomen video y nos lo manden, por cierto. Felicidades, gracias, un abrazo, se les quiere mucho. Saludos a la señora Lupita Pich, dice, es un tema muy delicado, tiene que haber más atención para los trabajadores agrícolas, se requiere trabajo social, guardería, consultorio, que solo se atiende, pues lamentablemente cuando hay problemas, dice. Saludos a la señora Lupita. También nos dejan felicitaciones para María Elena Fernández, de parte de Ruth Peñuelas. Muchas felicidades a María Elena Fernández, un fuerte abrazo y que haya regalo, también le deseamos todo el equipo de los noticieristas. Se queda bien acompañado, por cierto, con nuestro compañero Nedel Montoya, con Mariconcho, con Carely Beltrán en la lotería del Mariconcho. Hoy, bueno, toda la emisión del Mariconcho, pero con una lotería especial en Plaza Ley Guasave a partir de este momento. Para que esté usted muy pendiente a distancia también, todavía puede pedir cartas o acudir ahí a Ley Guasave. Atención, mucha atención. Ahí estará todo el equipo también del 89.7 de FM en Guasave. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.